Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo /diagonal a un gran saludo. Y si ya eres parte de esta familia, muchas gracias por seguir acompañándome en mis aventuras. Hoy amigos vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, va a despertar muchísimos sentimientos. Vamos a hablar de un romance que no solo conquistó la pantalla, sino que también, y lo más importante, conquistó nuestros corazones. Sí, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. El romance inolvidable que, como dice el título, nos hizo soñar despiertos, suspirar y, por qué no decirlo, creer un poquito más en el amor. Así que si eres fan de las series turcas, si te encantan las historias de amor con un toque de drama, si te derrites con las miradas y la química en pantalla, te aseguro que este vídeo es para ti. Prepárense para revivir momentos inolvidables, para descubrir detalles que quizás no conocías, y para emocionarnos juntos con la historia de Hande y Kerem. Antes de que empecemos, no puedo dejar de pedirles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy compartiendo contenido interesante, entretenido y, por supuesto, lleno de amor por el mundo del entretenimiento. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, comencemos con la historia. Todo comenzó con Love is in the Air, o Sen Kalkam como se conoce en turco. Esta serie, que rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial, nos presentó a Eda YLDZ, una estudiante de arquitectura soñadora y luchadora, interpretada magistralmente por Hande Erçel. Su interpretación fue fundamental para que el personaje calara en el corazón de la audiencia. Eda, con su espíritu indomable y su corazón lleno de esperanza, nos conquistó desde el primer momento. Era una joven que, a pesar de las adversidades, nunca perdía la fe en sus sueños. Y luego está Serkan Bolat, un exitoso y un tanto distante arquitecto, interpretado por el increíble Kerem Bürsin. Serkan, con su personalidad meticulosa y su aparente frialdad, escondía un corazón que poco a poco, Eda lograría derretir. La trama, ya de por sí, es atractiva. Eda y Serkan se ven envueltos en un acuerdo que implica fingir un noviazgo para conseguir una beca. Eda, desesperada por continuar sus estudios, se ve obligada a aceptar esta propuesta. Serkan, por su parte, necesita limpiar su imagen y esta farsa parece la solución perfecta. Lo que empieza como un trato con condiciones, rápidamente se transforma en algo mucho más profundo, una conexión inexplicable, una química que saltaba a la pantalla, y que inevitablemente trascendería la ficción. La química entre Hande y Kerem era innegable. Desde el primer momento, la manera en que se miraban, la forma en que interactuaban, era algo especial. No era solo actuación, se sentía auténtico, genuino. La complicidad entre ellos era evidente y cada escena juntos era un deleite para los ojos. Los fans, por supuesto, no tardaron en darse cuenta y comenzaron a especular sobre si esa chispa que veían en la serie existía también en la vida real. Y bueno, la respuesta fue un rotundo sí. La magia de la pantalla parecía haberse trasladado a la realidad, alimentando la ilusión de millones de espectadores alrededor del mundo. La manera en que se complementaban, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras, era algo que traspasaba la pantalla y nos llegaba directamente al corazón. A medida que avanzaba la serie, los rumores sobre su relación fuera de cámara se intensificaban. Se les veía juntos en fotos, compartiendo momentos en redes sociales, mostrando una complicidad y una cercanía que simplemente no se podía fingir. Las especulaciones crecían y cada nueva imagen o vídeo que compartían generaba aún más expectación. Los fans analizaban cada detalle, cada mirada, cada gesto, en busca de una confirmación. Y cuando finalmente confirmaron su relación, el mundo entero enloqueció. La magia de la ficción se había trasladado a la realidad. La noticia se propagó rápidamente y las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría y felicitaciones. Ver a Eda y Serkan, a Hande y Kerem, juntos en la vida real era como un sueño hecho realidad para los fans. La confirmación de su romance fue un momento de pura alegría para los fans. Ver a Eda y Serkan, a Hande y Kerem, juntos compartiendo su amor, era como un sueño hecho realidad. Era la demostración de que las historias de amor de la ficción podían tener un reflejo en la vida real. Y es que, ¿quién no ama ver a sus personajes favoritos enamorados en la vida real? Era como si la historia de amor en la pantalla estuviera teniendo un final feliz también fuera de ella. La conexión que tenían en la serie se extendía a su vida personal, y los fans se sentían partícipes de su felicidad.
La alegría era palpable en cada publicación, en cada comentario, en cada gesto de apoyo. Ahora bien, hablemos de los momentos inolvidables de su relación, tanto en la serie como en la vida real. En Love is in the Air tuvimos escenas icónicas, el primer beso, los momentos de complicidad, las discusiones apasionadas, las reconciliaciones llenas de amor. Cada escena entre Eda y Serkan era un deleite para los sentidos. La manera en que se cuidaban, la forma en que se apoyaban, era una representación perfecta del amor verdadero. La serie nos regaló momentos que nos hicieron reír, llorar y sobre todo, creer en el poder del amor. Las escenas de Love is in the Air eran mucho más que simples secuencias, eran ventanas a un mundo de emociones, de risas, de lágrimas y de momentos de pura felicidad. El primer beso, por ejemplo, fue un momento de expectación y emoción que quedó grabado en la memoria de todos los fans. La forma en que se miraban, la tensión palpable en el aire, la anticipación, todo contribuyó a crear un momento mágico e inolvidable. Las discusiones apasionadas, por otro lado, eran igualmente importantes. A través de ellas los personajes exploraban sus diferencias, sus miedos y sus inseguridades, pero también demostraban la fuerza de su amor y su determinación por superar cualquier obstáculo. Las reconciliaciones, finalmente, eran el clímax de cada conflicto, el momento en que el amor triunfaba sobre todo. Eran escenas llenas de emoción, de ternura y de promesas de un futuro juntos. Y fuera de la pantalla, la relación de Hande y Kerem nos regaló momentos igual de especiales. Vimos fotos de ellos juntos en viajes, celebrando cumpleaños, compartiendo momentos cotidianos que nos hacían sentir que éramos parte de su historia. Sus publicaciones en redes sociales eran un reflejo de su amor, de su felicidad, de la complicidad que los unía. Cada foto, cada mensaje era una muestra de su amor, y nos recordaba que el amor, como en la serie, podía ser mágico. Los viajes, los cumpleaños, los momentos compartidos en la vida diaria, cada uno de estos momentos se convirtió en una ventana a su intimidad, y nos permitía ver la autenticidad de su amor. Sus sonrisas, sus miradas, sus gestos, todo hablaba de una conexión profunda y sincera. Las fotos en redes sociales en particular, se convirtieron en un reflejo de su felicidad. Cada publicación era una muestra de su amor, de su apoyo mutuo y de su complicidad. Los mensajes que se dedicaban eran tiernos y llenos de cariño, y nos recordaban que el amor, como en la serie, puede ser una experiencia mágica y transformadora. Pero como todas las historias, esta también tuvo sus desafíos. La fama, la presión mediática, las agendas ocupadas. Todo esto, a veces, puede ser un obstáculo para cualquier relación. Y aunque Hande y Kerem intentaron mantener su amor alejado del ojo público, era inevitable que los rumores y las especulaciones los persiguieran. La fama, con sus luces y sus sombras, puede ser un gran desafío para cualquier relación. La presión mediática, las constantes especulaciones, la invasión de la privacidad, todo esto puede generar estrés y tensiones en cualquier pareja. Además, las agendas ocupadas, los compromisos profesionales y las exigencias del trabajo pueden dificultar el tiempo de calidad y la conexión emocional. Aunque Hande y Kerem intentaron proteger su relación, la atención mediática y las especulaciones constantes les generaron dificultades. La imposibilidad de mantener su vida privada separada de su vida profesional pudo haber influido en su relación. Lamentablemente, después de un tiempo, anunciaron su separación. Fue un momento triste para todos los fans. Nos había tocado el corazón verlos juntos, y la noticia de su ruptura nos dejó con un sabor agridulce. Pero como siempre digo, las historias de amor, a veces, tienen finales inesperados. Y aunque su relación haya terminado, el cariño y el respeto mutuo siempre quedaron presentes. La noticia de la separación fue un golpe duro para los fans, quienes habían soñado con un final feliz para su historia de amor. La tristeza y la decepción se mezclaron con el cariño y el agradecimiento por los momentos que nos regalaron. La separación fue un recordatorio de que en la vida real, las historias de amor no siempre tienen finales felices, pero que el respeto y el cariño pueden perdurar a pesar de las circunstancias. A pesar de la separación, el legado de Hande Erçel y Kerem Bürsin como pareja, tanto en la serie como en la vida real, perdura. Love is in the Air sigue siendo una de las series turcas más exitosas de la historia, y la actuación de Hande y Kerem es inigualable. Su química, su conexión, la manera en que interpretaron a Eda y Serkan, es algo que difícilmente se olvidará. Y su historia de amor, aunque con un final diferente al que todos esperábamos, nos enseñó la importancia de creer en el amor, de arriesgarnos, y de vivir cada momento con intensidad.
La serie sigue siendo un éxito y la actuación de Hande y Kerem sigue siendo elogiada por crítica y público. Su química y su conexión en la pantalla fueron el ingrediente secreto del éxito de la serie, y su historia de amor, aunque con un final agridulce, sigue inspirando a sus fans. A través de su relación, nos enseñaron la importancia de creer en el amor, de arriesgarnos y de vivir cada momento con intensidad, demostrando que el amor, a pesar de sus desafíos, es una fuerza poderosa y transformadora. Ahora hablemos un poco sobre el impacto que tuvieron Hande y Kerem en el mundo de las series turcas. Su éxito no solo abrió puertas para otros actores turcos, sino que también impulsó el interés en las series turcas a nivel mundial. Love is in the Air se convirtió en un fenómeno y Hande y Kerem en estrellas internacionales. Su trabajo, su talento y su historia de amor fueron inspiración para muchos. El impacto de Hande y Kerem en la industria de las series turcas fue innegable. Su éxito no solo impulsó el interés en las series turcas a nivel mundial, sino que también abrió puertas para otros actores y actrices turcos. Su trabajo, su talento y su historia de amor fueron una fuente de inspiración para muchos, y su éxito allanó el camino para que otras producciones turcas alcanzaran el éxito internacional. Además de su trabajo en la serie, ambos han tenido una carrera exitosa. Hande ha participado en otras producciones, demostrando su versatilidad como actriz. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos importantes, consolidando su carrera en la actuación. Ambos son talentosos, apasionados y siguen cosechando éxitos. Ambos han continuado desarrollando sus carreras, participando en proyectos diversos y demostrando su talento y versatilidad. Hande con su habilidad para interpretar personajes complejos y emotivos, y Kerem, con su carisma y su capacidad para encarnar personajes profundos, han consolidado su éxito en la industria del entretenimiento. Una de las cosas más bonitas de la historia de Hande y Kerem es que, a pesar de la separación, siempre han mantenido una relación de respeto y admiración mutua. Se han elogiado públicamente, se han deseado lo mejor, y han demostrado que es posible tener una relación cordial y amistosa después de una ruptura. Esto, amigos, es algo que demuestra su madurez, su profesionalismo y el cariño que se tienen. El respeto y la admiración que mantienen a pesar de la separación son un ejemplo de madurez y profesionalismo, y demuestran el cariño que se tienen. A pesar de las dificultades, han sabido mantener una relación cordial y amistosa, lo cual es admirable y demuestra su compromiso con el respeto mutuo y la profesionalidad. Su actitud es un ejemplo para todos, demostrando que es posible cerrar un capítulo de la vida con gracia y continuar adelante con respeto y cariño. Y ahora, me gustaría hablar de cómo podemos recordar y celebrar su historia. Una forma es, por supuesto, revivir Love is in the Air, volver a ver la serie y disfrutar de cada momento de Eda y Serkan. También podemos seguir sus carreras, apoyar sus proyectos, y estar atentos a sus logros. Y sobre todo podemos recordar su historia de amor con cariño, valorando los momentos felices que nos regalaron. Para celebrar su historia, podemos revivir Love is in the Air y disfrutar de cada momento de Eda y Serkan. Podemos apoyar sus proyectos individuales, seguir sus carreras y recordar su historia con cariño, valorando los momentos felices que nos regalaron. Podemos seguir sus pasos profesionales, admirar su talento y celebrar sus logros futuros. También es importante destacar la importancia de las redes sociales en la historia de Hande y Kerem. Las redes sociales fueron clave para conectar con los fans, para compartir momentos, y para crear una comunidad alrededor de la serie y de su relación. Las fotos, los vídeos, los mensajes, fueron una forma de mantenernos cerca de ellos, de ser parte de su historia. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en la historia de Hande y Kerem, permitiéndonos conectar con ellos, compartir momentos y formar una comunidad alrededor de la serie y de su relación. Las fotos, los vídeos y los mensajes fueron una forma de acercarnos a ellos y ser parte de su historia, fortaleciendo el vínculo entre los actores y sus fans. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos recordado la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, el romance inolvidable que nos robó el corazón. Hemos hablado de su química en la pantalla, de su amor en la vida real, de los momentos inolvidables que nos regalaron, y de cómo podemos celebrar su historia. Hemos recordado su química en la pantalla, su amor en la vida real, los momentos inolvidables que compartieron y cómo podemos celebrar su historia. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya emocionado, y que les haya recordado lo hermoso que es el amor.
Si les gustó, por favor, no olviden dejarme un like, compartir este vídeo con sus amigos, y comentar abajo qué fue lo que más les gustó de la historia de Hande y Kerem. ¿Cuál es su escena favorita de Lo? ¿Veis in the Air? ¿Qué recuerdos tienen de su relación? Me encantaría leer sus comentarios. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, y compartir este vídeo con todos los amantes de las series turcas y de las historias de amor. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.